Mis amados hermanos y amigos, hemos llegado al final de los matutinos correspondientes al día de hoy. A continuación presentaremos a ustedes la conclusión, lo último que Dios nos da en estos matutinos para la honra y la gloria del Señor. Ya tenemos listo a nuestro pastor Aliure. A él le tocará hablarnos acerca de lo que está escrito en el Evangelio de Juan, exactamente en el capítulo 10, versículos 11 y 12. La lectura de la palabra lo estará llevando a cabo nuestro hermano Lester Noriega. Así que nosotros vamos a preparar nuestros corazones, porque debemos de alabar al Señor, recordando que no solo de pan vivirá el hombre. Leemos la palabra y entramos con el poderoso mensaje de la palabra del Señor. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y la dispersa. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias. Hemos leído tu palabra, háblanos en esta mañana, en la conclusión de este día, por medio de los labios del pastor Aliure, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Toda la gloria es para el Señor. Desde el Antiguo Testamento, el Señor siempre se ha presentado como el pastor, el pastor. Dice el Salmo 23 que el Señor es nuestro pastor y nada nos faltará. Dice en otros salmos, oh pastor, tú que pastoreas a José. Y en otros libros del Antiguo Testamento, el Señor siempre se ha presentado como el pastor. Llegamos aquí al Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 11. Jesús dice, yo soy el buen pastor. Si hay un buen pastor, es que hay malos pastores. Jesús es el buen pastor, el pastor bueno. El pastor bueno es el Señor. Eso significa también que hay pastores malos y que hay un pastor malo. Pero el Señor es el buen pastor. Y el buen pastor su vida da por las ovejas. Las ovejas del Señor nos descarriamos, nos apartamos. A veces conocemos como descarriado aquel que tuvo en la iglesia y tuvo un tiempo en la iglesia y luego se fue. Ese no solamente es descarriado, toda la humanidad es descarriada, todos los seres humanos nos descarriamos. Libro de Isaías, capítulo 53, dice que todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos descarriamos, nos desviamos, y dice, y cada cual se apartó por su camino. No sencillamente las personas tomaron el camino del diablo, sino que cada quien hizo su propio camino, que esto es muy terrible cuando la gente hace su propia voluntad. Así que cada uno se apartó por su propio camino. Pero la Biblia dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su final es un camino de muerte. Al ver que estas ovejas o el hombre, ovejas del Señor, toda la humanidad, nos descarriamos, nos apartamos, íbamos camino a la muerte, el Padre tuvo que enviar a su Hijo a la tierra a rescatar al hombre, a rescatar la humanidad, a que diese su vida. Alguien tenía que pagar el precio. Jesucristo pagó el precio. Por eso dice, yo soy el buen pastor. Y el buen pastor su vida da por las ovejas. Y Cristo no solamente lo dijo, Él lo hizo. Él dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Él sufrió el vituperio, el ser escupido, el ser burlado, el ser cuestionado, criticado, el ser escarnecido, el ser azotado, el ser herido. Todo ese sufrimiento lo pasó Jesús por toda la humanidad como buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Cristo dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario. ¿Para qué? Para que nosotros hoy tengamos salvación, para que tengamos la oportunidad de volver al camino, al redil. Estamos descarriados, apartados, y el Señor tuvo que pagar un precio. Él tuvo que dar su vida por nosotros. Alguien ilustró la vida de los seres humanos con la historia de un joven que él con sus manos construyó un barco hermoso. Se puso a construir un barquito, lo hizo precioso, y él le daba gracias a Dios por ese barco.
barco, lo quería bastante, era su juguete precioso. Pero un día, cierto día, el barco se extravió de sus manos, se perdió y él no supo más nada de ese barco. Un día, mientras iba caminando en una vitrina, en un lugar, a través de unos vidrios, pudo ver que allí estaba aquel barquito, y él se acercó y le dijo al tipo que estaba allí encargado de esto, le dijo: mira, este barco es mío, yo lo hice con mis propias manos. Aquel hombre le dijo: si tú quieres recuperar ese barquito, tienes que comprarlo, vale tanto, tienes que pagar un precio por él, tienes que comprarlo, porque ahora es mío, yo lo tengo en mi poder. Entonces aquel niño tuvo que buscar un dinero y comprar aquel barco que él había hecho con sus manos. Cuando lo tomó en sus manos, le dio gracias al cielo, y mirando al barco le dijo al barquito: eres mío 2 veces, porque yo te hice y yo te compré. Esa es la historia de toda la humanidad. El Señor nos hizo y Él también tuvo que comprarnos en la cruz del Calvario. Él también tuvo que pagar un precio, y el precio que Jesús pagó no fue bolívares, no fue dólares, no fueron euros, no fue oro, no fue plata. El precio que Jesús pagó, dice la Escritura, fue su sangre, su preciosa sangre. Él derramó en la cruz del Calvario. Él dio su vida. Él es el buen pastor y Él dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Cuando dice aquí, dice el buen pastor, su vida da, su vida. Jesús dio la vida. Él la dio. Él dijo: nadie me quita la vida, sino que yo mismo la pongo en rescate por muchos. No fue que sencillamente le quitaron la vida, es que Él la dispuso, Él la colocó, Él la puso en rescate por todos nosotros. Él pagó el precio en la cruz del Calvario, un precio muy alto. Derramar su sangre, dar su vida, el sacrificio en la cruz fue un sacrificio tremendo, y eso es el buen pastor. Estamos en las manos del buen pastor. No nos descarriemos de ese buen pastor, no nos apartemos de ese buen pastor. Quizás hay otros pastores que son asalariados, los cuales cuando ven el lobo huyen, van, te dejan, te abandonan. Pero el buen pastor, el que tenemos nosotros, no nos deja, no nos abandona, ni aun cuando hay peligro. Cuando hay peligro es cuando más cerca está de nosotros. Cuando hay peligro nos lleva en sus brazos, cuando hay peligro nos lleva en sus manos. Aleluya, ese es el buen pastor. Él dice aquí: mas el asalariado, el que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Pero el pastor verdadero, que es Cristo, no va a huir, no nos va a dejar. Puede venir el lobo, puede venir el león, que anda el enemigo por ahí como león rugiente, buscando a quien comerse, pero el buen pastor no sale corriendo. El buen pastor no nos deja, nunca nos abandona. A veces nos preguntamos: Señor, ¿tú estás conmigo o no estás conmigo? No preguntes eso, Él está contigo. Él dijo: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. A veces nos preguntamos: pero es que yo no siento, es que no siento. Mira, tú no puedes ser almático, tú no puedes vivir por lo que sientas, tú tienes que vivir por la fe, por lo que la palabra de Dios dice. A veces estamos pensando: es que si yo siento, si no siento, no. Él dijo: estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, de lunes a domingo, desde el primer día del año hasta el último día del año. Él está con nosotros. Tan solo tienes que creer. La Biblia es clara y dice: si alguno se acerca a Dios, crea que Dios le hay. Él está contigo, aunque muchas veces no lo sienta, Él está contigo, Él está a tu lado. A veces nos pasa como ese poema precioso que cuenta de esa persona que muchas veces en las noches, en sus sueños, él podía ver cómo las huellas en la orilla, en la arena de la mar, estaban aquellas huellas, las huellas del Señor y las huellas de Él caminando con Él. Y hubo un momento en su vida que vino prueba, que vino adversidad, que vino dificultad. En el sueño solamente él vio un par de huellas, y cuando se despertó de aquel sueño oró a Dios y dijo: Señor,
Señor, porque si en los momentos de tranquilidad, de reposo, yo puedo ver que tú vas conmigo, y ahora en este momento difícil, en este sueño, yo solamente veo un par de huellas. Señor, ¿por qué me dejaste? Señor, ¿por qué me abandonaste? Y el Señor le dijo: hijo, estás equivocado. El par de huellas que viste allí son mis huellas, porque yo te llevaba en mis brazos para que tú no caminaras. Yo te llevo, yo te sostengo, yo te llevaré. Así dice el Señor en esta hora. El buen pastor te dice: no temas, que yo estoy contigo. El buen pastor te dice: no desmayes, que yo soy tu Dios. Siempre te sostendré, siempre te llevaré, de mi mano derecha te voy a llevar. Él es el buen pastor, y un buen pastor no deja sola a la oveja. El buen pastor la busca donde esté. El buen pastor siempre está dispuesto a levantar esa oveja. Así que confiemos en ese buen pastor, que es el Señor, que no nos deja, que no nos abandona, que no nos desampara, y que siempre estará con nosotros. ¡Yeah! Gloria a Dios, 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 gloria a Dios.